Bienvenidas y bienvenidos a la polémica educativa del Sindicato de Educadores de Risaralda SER. Las pruebas PISA, ¿sí? Y siempre se muestra al mismo culpable o responsable de ellas, el docente, ¿sí? Entonces ese es como el hecho noticioso que hubo en su momento. Luego de ese hecho noticioso, otro aspecto que fue importante en la política educativa fue el famoso informe Compartir, ¿sí? Que se titula Tras la excelencia docente. El informe Compartir coincide con otros estudios que existen a nivel internacional y que están relacionados con la prueba PISA. Después de la prueba PISA existe el estudio McKinsey, por ejemplo, y un antecedente del estudio McKinsey es el estudio Coleman. En el estudio McKinsey se sacan unas conclusiones, ¿sí? Se sacan 3 conclusiones. La primera, que el único responsable, y son conclusiones que uno sabe de antemano que son sesgadas. La primera es que el único responsable de la educación es el maestro. Esa es la gran conclusión. Y McKinsey, todas las veces que han hecho pruebas PISA, McKinsey siempre ha sacado esa conclusión y ha dicho el techo de la educación de los sistemas educativos está en el mismo techo en el que estén sus docentes. Entonces McKinsey ha sido reiterativo eso y sucesivamente ha ido renovando esa conclusión. Luego de esa conclusión saca otras 2 conclusiones bien importantes, ¿sí? La primera conclusión dice que hay que reformar los sistemas laborales de docentes, ¿sí? Hay que reformarlos para que esos sistemas tengan mayor control sobre el docente y se pueda establecer unos mecanismos de seguimiento del docente, y en ese seguimiento el Estado pueda tener unas pautas rígidas de control para que supuestamente ese docente trabaje más y mejor. Y la otra recomendación que hace McKinsey es flexibilizar los salarios de los docentes, ¿sí? Crear unos mecanismos de incentivos para que los maestros no exista la carrera docente, no haya escalafón, sino que se les pague de acuerdo a los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas que les hacen, ¿sí? O sea, en cada país, McKinsey recomienda que en cada país haya sistema nacional de evaluación, que en ese sistema nacional de evaluación se hagan pruebas a los estudiantes y que los resultados en esas pruebas sean las que sirvan como parámetro para asignar los salarios a los docentes. Entonces, en los países que han adoptado las propuestas de McKinsey o ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, Atlanta, ¿sí? Chicago, en Asia, Singapur, ¿sí? Otras ciudades chinas como Shanghái, ¿sí? Países como Corea, países como Japón, han adoptado ese sistema de remuneración por mérito, que se llama así, o remuneración por resultados, ¿sí? Tiene esos 2 nombres, pero son lo mismo, y significa pues que los docentes se les paga, no hay carrera docente, no hay escalafón, sino que a los docentes se les paga cada año de acuerdo a los resultados que los estudiantes tengan en esas pruebas. Aquí en Colombia, un señor Montenegro hace 20 años viene pregonando ese modelo aquí en Colombia para que se implemente, y trató de implementarlo en el plan de desarrollo de Andrés Pastrana, pero pues eso fracasó en ese momento. Pero existe esa idea rondando, y en estos países donde se aplica esa forma de pago, los salarios se fijan anualmente. O sea, este año se hacen las evaluaciones, a final de año se miran los resultados y se fijan los salarios para el siguiente año. Si los resultados de los estudiantes suben, el salario de los profesores se mejora, pero si el resultado de los estudiantes baja, el salario de los docentes se disminuye, ¿sí? Y están sometidos a esa flexibilización salarial, que esa es la propuesta que hace el informe McKinsey. ¿Qué hizo en Colombia el informe Compartir? Una metodología similar, ¿sí? Utiliza la misma metodología de McKinsey, utiliza los mismos referentes de McKinsey, o sea, para McKinsey el referente principal son las pruebas saber, las pruebas PISA, para Compartir el referente principal son las pruebas saber, ¿sí? Y propone una serie de estrategias para reestructurar la profesión docente. Entre esas estrategias propone una que es mejorar
hacer campañas publicitarias con los estudiantes para que los dos estudiantes sean docentes, crear incentivos y becas para los estudiantes que estudien licenciatura, que quieran seguir la carrera docente, intervenir las facultades de educación para someterlas a los regímenes de acreditación, ¿sí? Pero aparte de esas propuestas, vienen unas propuestas específicas sobre los docentes. Curiosamente, esas propuestas son las dos mismas que plantea compartir. Una, establecer más controles sobre el docente. Y dos, generar mecanismos de flexibilización salarial. Ya no lo llama salario por resultados, porque como aquí existe un estatuto docente, no lo puede llamar así. Pero sí, en lugar de resultados, crea una cosa que llama política de incentivos, que es muy parecido a eso. O sea, es un camino, es una idea para preparar el terreno para ir introduciendo la flexibilización salarial. Y recuerden, no sé si ustedes han visto, el mes pasado el gobierno nacional lanzó una política de incentivos. Una política de incentivos que para los que mejoren el índice sintético de calidad de la educación o para los que mejoren los resultados en las pruebas, e implementen la jornada única, habrán unos puntos adicionales y unos reconocimientos económicos como si estuviéramos concursando por un premio, ¿sí? Pero eso es un señuelo porque esos incentivos no son para todo el mundo, son esporádicos, son momentáneos, van a ser solamente por una vez, pero sí van introduciendo lógicas para desvirtuar la carrera docente y flexibilizar salarialmente el ejercicio de la profesión. Otro punto de la noticia es que el gobierno insiste en lograr un acuerdo que en principio parecía una adhesión incondicional a su política, pero pues que archivó esa idea del acuerdo porque no le funcionó. Y otra cosa que ha hecho es un anuncio constante sobre jornada escolar, sobre maestros pilos, docentes pilos, becas, anuncios sobre bilingüismo, etc. O sea, hay una ofensiva publicitaria muy fuerte, dispersa, fragmentaria, muchas veces ambigua, poco consistente, pero que tienen un tinte de demagogia y populismo, ¿sí? Es simplemente una estrategia publicitaria para posicionar de manera figurativa a las personas que están dirigiendo la educación en el país. ¿Cómo hay que entender esta política? Son políticas nuevas porque así las han presentado, incluso el mismo, este es el segundo mandato de Santos, y las políticas educativas se presentan como nuevas, o sea, como si en el primer mandato, las políticas del primer mandato no se fueran a tener en cuenta, ¿sí? Sino que se van a tener en cuenta solamente las novedades que hay. Pero esto no es cierto. Siempre está el discurso reiterativo según el cual ellos piensan que lo que se estaba haciendo era bueno, ¿sí? Lo que hay es un plan de continuidad, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí es un plan de continuidad de las políticas que ya vienen desde hace 20 años implementándose. A pesar de la Ley General de Educación, a pesar de los planes decenales, lo que se ha hecho en la práctica es diferente a lo que está plasmado en la ley y en los planes decenales. Y se ha implementado más bien lo que se ha consignado en los planes de desarrollo, ¿sí? Y estas estrategias se ensamblan sobre esa política, ¿sí? Son la continuidad, son el desarrollo de la política que ya venía, que tenía 4 aspectos: cobertura, calidad, eficiencia e innovación. Siempre han estado ahí presentes. Pero esas 4 palabras son la fachada de la política, ¿sí? Son la fachada de la política. Esas 4 aristas tienen unas estrategias internas que las desarrollan. La primera estrategia tiene que ver con la política de ajuste fiscal. Entonces, con calidad, cobertura, eficiencia e innovación están coordinadas, dirigidas desde una política de ajuste fiscal. ¿Qué es ajuste fiscal? Reducción del gasto público en educación. La segunda es, ¿cómo funciona? Pues en cada uno de esos componentes. Cobertura, entre más los estudiantes haya, ¿sí? Con el mismo presupuesto, pues el presupuesto se hace más eficiente
pero en realidad se está invirtiendo menos en educación. Calidad, pues se imponen estrategias que tienen que ver con lo curricular para que el currículo sea más barato, o sea, están coordinadas. Así en el gráfico estén separadas las cosas, todas las cosas están interrelacionadas y funcionan todas para los mismos propósitos. Un segundo punto que es subyacente a esas 4 políticas es el tema de la privatización. ¿Sí? Todas están favoreciendo diferentes expectativas, procesos y ámbitos de privatización. Unas a través de colegios en concesión, otras a través de la generación de cuasimercados, ¿sí? De ONGs, de planes específicos, de asesorías, de proyectos que se hacen en todos esos 4 campos para implementar estrategias. Y hay intermediarios entre el Estado y la implementación de esas estrategias. Esos intermediarios se llaman cuasimercados y en el fondo están haciendo que los recursos públicos favorezcan más a la empresa privada que directamente a los estudiantes, ¿sí? Y todas las cosas que se hagan ahí van contribuyendo a lo que se haga en calidad, cursos, educación por ciclos, por ejemplo, es un curso que se implementaba en algunas entidades territoriales y siempre estaban allí los empresarios asesorando la implementación de esa educación por ciclos, ¿sí? Y ganando ahí unos recursos, y sin embargo los proyectos de educación por ciclos estaban fracasando en las instituciones donde se estaban aplicando. El tercer eje, la tercera estrategia de esas políticas es la reestructuración del Estado. Desde la ley 715 se empezaron a cambiar las funciones del Estado. ¿Para qué se cambian las funciones del Estado? Para que el Estado le ceda terreno a lo privado y le ceda terreno al mercado. El cuarto eje es que también hay que reestructurar las instituciones educativas. Entonces, si uno mira las coordenadas de cobertura, de calidad, de eficiencia, de innovación, instalan otra lógica de administración de las instituciones educativas. Al mismo tiempo, la ley 715 generó unos nuevos parámetros para la dirección escolar, le creó unas funciones al rector, y con esas funciones al rector cambió la lógica de organización y de administración de las instituciones educativas. El quinto eje tiene que ver con la reestructuración del currículo. El currículo, ¿cómo se reestructura? Pues a través de las pruebas masivas, a través de las pruebas saber. ¿Por qué a través de las pruebas saber? Ellas son unas reguladoras externas del currículo. El currículo deja de construirse desde la autonomía escolar y ahora se construye para responder a esas pruebas. Y en esa reorganización curricular ya se abandonan unos contenidos y se enfatizan otros. Se hace una selección de contenidos, se deciden unos enfoques, se adopta el modelo de formación por competencias, se le da más importancia a las áreas que se evalúan en las pruebas saber y se dejan de lado las otras áreas y componentes o campos de formación. A su vez, esa reorganización del currículo contribuye a que la educación sea más barata, ¿sí? Porque el modelo de educación por competencias es un modelo de educación masivo, ¿sí? Entonces se puede impartir a mayor número de estudiantes, se pueden colocar más estudiantes por aula para formar en competencias. Si la educación es personalizada, o si la educación es por aptitudes, o si la educación es dialógica, no se pueden en modelos masivos de educación. En cambio, la educación por competencias sí se puede a través de currículos que favorezcan la masificación. Entonces, sirve a los dos propósitos. Uno, preparar los contenidos que le convienen al capitalismo, porque eso es evidente. O sea, responder las pruebas PISA o responder las pruebas saber es responder a una selección de contenidos que convienen a las dinámicas de la sociedad de mercado que está hoy monopolizando y controlando el mundo y la sociedad, ¿sí? Entonces esa selección de contenidos que hacen esas pruebas reproducen las dinámicas de poder del capitalismo y preparan la educación como un aparato que está subordinado a la economía, ¿sí? Pero al mismo tiempo resulta más barato ese modelo que otros modelos educativos que ellos sí tienen allá en los países del G8, ¿sí? Pero que no
quieren y que no evalúan en PISA. Esos modelos educativos no los evalúan en PISA ni los masifican para todo el mundo. Y como parte final, como sexta estrategia de toda esa reorganización de la política, está el control sobre la profesión docente, la reestructuración de la profesión docente. Entonces, miremos de manera rápida qué genera cada uno. Es ajuste fiscal, pues racionalización económica. Privatización, una escuela que genera rentas, o sea, el favorecer los cuasimercados, el generar concesiones genera rentas al capital, y este capital es el capitalismo de mercado, el capitalismo de casino, es un capital especulativo, no productivo, como lo fue el capitalismo industrial. Y ese capitalismo especulativo tiene que beneficiarse del mercado de bienes y servicios, y la privatización está hecha para dinamizar ese mercado. Entonces, ¿qué consecuencia genera eso? Pues esa escuela para el capitalismo. ¿Qué consecuencia genera la reestructuración del Estado? Pues que el Estado cede el espacio al mercado. ¿Qué ocurre con la reorganización de las instituciones educativas? Se implementa una escuela funcional al capital, que es una escuela compulsiva, y esa escuela compulsiva tiene parámetros rígidos de organización, funciona como empresa y está totalmente instrumentalizada. No es la escuela de la democracia, no es la escuela como un proyecto cultural como lo hemos soñado desde el movimiento pedagógico y ahora desde el proyecto educativo y pedagógico alternativo. No es la escuela ni de la democracia ni como proyecto social y cultural, es la escuela como empresa, y eso es una organización corporativa e instrumental de la escuela. El currículo, pues la quinta estrategia va a los parámetros de la homogenización, de la estandarización, de la instrumentalización, porque ya no es la pedagogía del diálogo, no es la pedagogía de las relaciones sociales, no es la pedagogía de la dialéctica, sino es la pedagogía instrumental, operativa, mecánica, repetitiva. Y entonces el currículo entra en esos parámetros de instrumentalización, homogenización y control, ¿sí? El currículo y la evaluación son dos dispositivos que andan sincronizados, ¿sí? Y es más, hoy la evaluación es más poderosa que el currículo, porque el currículo se dirige desde las evaluaciones, no las evaluaciones que hace el profesor, sino las evaluaciones externas. Y obviamente se reestructura la profesión docente para despedagogizarla y profesionalizarla. Bueno, ese es el contexto de la política, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Y esa es la estructura de la política que venía en marcha. ¿Qué ha ocurrido con los anuncios publicitarios del gobierno anterior? ¿Sí? Pues que esos nuevos anuncios, esas nuevas dinámicas se montan sobre esa estructura, ¿sí? Entonces el programa de excelencia docente, el programa de compartir quedó plasmado en el plan de desarrollo, ¿sí? No todo, eso sí no quedó plasmado todo, pero muchos componentes del plan que proponían compartir fueron adoptados por el plan de desarrollo, aunque se creó un vacío ahí, ¿sí? Que eso es un vacío que políticamente podemos y tenemos que analizar y aprovechar. Y es que en las bases del plan está la política de excelencia docente, pero en el articulado del decreto que da base jurídica al plan no está, ¿sí? Entonces el mismo Estado generó ahí un vacío. ¿Por qué no está? Porque el articulado pues demanda unos presupuestos, demanda unos recursos, y el mismo Departamento de Planeación Nacional está viendo que no tiene condiciones pues para implementar lo que ellos mismos están proponiendo, ¿sí? Pero eso es una ventaja, porque por esos vacíos nosotros podemos posicionar políticamente otras ideas, otros planteamientos, y empezar a estudiar juiciosamente cómo ir avanzando en esa confrontación que tenemos contra el neoliberalismo. Colombia bilingüe está ahí enmarcado. Colombia bilingüe es un refuerzo a la reestructuración del currículo, pero ese refuerzo se hace en la lógica del ajuste fiscal. Colombia libre de analfabetismo, ¿sí? También está relacionada con esa misma política. ¿Qué ocurre con Colombia libre de analfabetismo? Que es una
forma, pues, ¿sí?, de insistir en esa reestructuración del currículo. Sí es necesidad de Colombia erradicar el analfabetismo, pero lo que ocurre, ¿sí?, es que se hace a través de unas estrategias de persuasión publicitarias que favorecen más el mercado que a las poblaciones analfabetas que tenemos en Colombia. Se busca generar estrategias de propaganda para que esas personas lleguen a la escuela. Sin embargo, lo que habría que hacer es buscarlas, porque esas personas no van a llegar allí naturalmente. Lo que debería hacer el sistema educativo es crear una unidad especial que busque a esas personas y les brinde apoyo allá donde están, porque están en las áreas, están en ciudades. En Bogotá tiene analfabetismo, ¿sí?, pero está diseminado por las zonas más pobres de la ciudad. Y lo mismo pasa con el resto del territorio colombiano. Los sectores que mayor situación problemática tienen en este aspecto son los que están en el campo, ¿sí? Es la población rural la que no ha logrado, pues, entrar en la lógica de aprender a leer. Ahora, los programas son precarios y son paliativos, no son culturales. Generalmente se buscan es que la persona aprenda medio funcionalmente a leer y escribir. Lo que hay que hacer es una estructura cultural para que esa persona abra su mente al reconocimiento de experiencias en otros ámbitos y horizontes. Está el programa de más acceso a la educación superior, que también es paliativo y que está en esa misma lógica de la política de ajuste fiscal, de la privatización, que las becas para el Serpilo Paga, por ejemplo, se dan para universidades privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo ahí el Estado? Solucionándole un problema económico a las universidades privadas, porque como no pueden, o sea, las universidades privadas no todo el mundo tiene para pagar, no todo el mundo puede echarse la mano al bolsillo y pagar la carrera, entonces están empezando a tener déficits de cobertura, ¿sí? Y entonces esos déficits de cobertura los suplen con las becas que paga el Estado, ¿sí? El Estado paga por unos 2, 5, 15, 20 estudiantes que no pudo, que la Universidad de los Andes no pudo tener porque las familias ricas de Colombia prefirieron mandar sus estudiantes a Oxford o a Harvard. Entonces, pues que sean del sector público y que el gobierno pague por esos estudiantes, con una serie de problemas culturales y sociales que genera, y de discriminación social que genera la convivencia de estas personas. Pero bueno, beneficia a individuos, pero no está beneficiando a la educación pública. Esos recursos de esas becas estarían mucho mejor invertidos si se aumentara la cobertura en las universidades públicas y se crearan condiciones de infraestructura y académicas para que esa cobertura siga avanzando y mejorando. Y está el tema de la jornada única. El tema de la jornada única que desde hace 20 años nosotros peleamos por una jornada única que sea con condiciones, con presupuesto, con infraestructura, sin hacinamiento escolar, con materiales pedagógicos, con reestructuración curricular, porque es muy importante el proyecto curricular. Yo no voy a hacer jornada única para aumentar solamente en 4 áreas, que lo que van a hacer es producir fatiga, más deserción escolar y apatía de los estudiantes por el estudio. Yo debo hacer la jornada única pensando en las dinámicas de la formación integral, en generar espacios lúdicos, éticos, estéticos, recreativos, ¿sí? Porque el mayor permanencia en el aula, en la institución educativa, puede generar más fatiga y cansancio, y más cargas emocionales, mayor estrés, mayor hacinamiento, y aparte de eso, más problemas de convivencia. La jornada única se puede implementar y sería buena si se implementara con las condiciones necesarias para ello, pero no, lo que está proponiendo el gobierno es, primero, que no la va a financiar, le va a entregar esa responsabilidad financiera a las instituciones educativas, y segundo, la concibe en una lógica aditiva, no en una lógica estructural. Y en esa lógica aditiva es a incrementar los problemas que ya hay de convivencia, de hacinamiento, de precariedad de recursos.
Pero la jornada única es un problema que atraviesa de pe a pa el tema de las estructuras profundas de la política educativa. Primero, se hace en el marco del ajuste fiscal, o sea, no hay recursos para ello. Debe ser con los mismos recursos existentes. Dos, favorece la privatización porque se crean programas complementarios que los atienden empresas privadas, se favorecen ciertos cuasimercados. Tres, ayuda a la reestructuración del Estado. El Estado le entrega la responsabilidad, crea el programa, lo supervisa, pero la responsabilidad se la deja a las entidades territoriales, no la asume directamente. Cuatro, implica una reorganización de las instituciones educativas, refuerza la lógica compulsiva y la corporativización de la institución educativa. Cuatro, la jornada única, pues también reestructura el currículo. Debería reestructurar el currículo para la formación integral, pero no. Se hace el programa de jornada única para responder a las pruebas saber. Entonces contribuye a reforzar ese currículo de escuela para el mercado. Y quinto, reestructura la profesión docente, porque pone a los profesores docentes a trabajar por incentivos, a trabajar por horas extras, y va a ir rompiendo las condiciones de su estabilidad profesional. Hay que llamar la atención en esto. La reestructuración de la profesión docente viene en marcha atrás. ¿En qué consiste? En un desmonte sistemático del 2277. El 2277 en la práctica existe porque hay docentes nombrados, pero su vida jurídica terminó en el 2002. En el 2002 ya no hubo más docentes 2277 y ahí se empezó a desmontar. ¿Por qué se empieza a desmontar? Porque poco a poco va a ir desapareciendo esa planta de personal docente, ¿sí? Esa es una razón más para hablar de la unidad de gremio, ¿sí? Porque es que la presencia del 1278 implica el desmonte gradual del 2277 y entonces ambas cosas son dos estrategias de la misma política de reestructuración de la profesión, de su despedagogización y de su desprofesionalización. Entonces, más que acentuar las diferencias, tenemos que acentuar la unidad porque estamos viendo esa política de reestructuración de la profesión docente. Ese es el panorama al que se enfrenta el magisterio, ¿sí? Pero es un panorama al que no podemos caer en el pesimismo o en la resignación. Es muy cómodo y demasiado facilista decir que como esas políticas son tan abarcadoras, que vienen desde la OCDE, porque el programa PISA es una orden de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces es muy fácil decir, bueno, no las podemos transformar, no las podemos cambiar, pero lo que pasa es que si insistimos en eso, entraríamos en un discurso paralizante y nosotros tenemos que hacer un discurso de confrontación, de resistencia e incluso de transformación. ¿Cuál sería la manera más fácil de transformarlas? Pues llegando al poder, poniendo nosotros un presidente, un Congreso de la República y unos ministros que cambiaran la política, pero como no tenemos las condiciones ni la fuerza política para eso, tenemos que hacer otro tipo de procesos. Y un proceso que tenemos que hacer es el de concientización, ¿sí? Concientizar a la gente, mostrar qué está pasando, cómo estas políticas se están posicionando y generar mecanismos para transformar. Pero no solamente basta con la concientización, hay que generar las tensiones políticas. Y esas tensiones políticas es crear los mismos escenarios que ellos tienen y aprovecharlos de alguna manera ventajosamente. Hay que discutir con los gobernantes, ¿sí? Hay muchas formas de lucha y una forma de lucha política es entrar en los escenarios en que ellos están, tratar de inmiscuirnos en esos terrenos y conocer las debilidades estructurales, ideológicas y políticas y empezar a hacer cambios ahí. Van a hacer cambios frente al panorama inmenso de la política, pueden parecer cambios pequeños y son cambios pequeños, pero es posible hacer cambios en eso. Por ejemplo, ¿sí? Los sindicatos tienen hoy en día la potestad de hacer negociación con el Estado, ¿sí? Sin embargo, el Estado no va a ceder en política. Y entonces le puso una restricción a la norma, ¿sí? Que permite la negociación. Y es que la negociación no se discutan las políticas educativas, solamente los asuntos laborales. Sin embargo, en algunos asuntos laborales, pues entonces
restringe el campo de lucha. Pero eso no quiere decir que renunciemos a esa lucha. Si hay ese espacio tenemos que empezar a cooptarlo y desde ahí seguir presionando, insistiendo, batallando. Y en ese campo se pueden lograr algunas conquistas laborales. El proyecto educativo y pedagógico alternativo tiene planteamientos frente a todo, frente al currículo. El currículo, por ejemplo, se está reforzando con el DIAE, con el índice sintético de calidad de la educación, que es una forma de medir las instituciones educativas de acuerdo a los parámetros de las mismas pruebas saber, ¿sí? Y afectan todo eso. El índice sintético de calidad forma parte pues de esa, no están esos 5 ejes que fueron plasmados en el plan de desarrollo, pero se adicionan al capítulo de calidad que venía de los otros planes de desarrollo. Hay unas disposiciones del plan de desarrollo donde un artículo crea ese índice sintético de calidad, y ese índice sintético de calidad afecta al currículo y afecta la profesión docente y la organización de la institución educativa, o sea, afecta 3 campos de esas estructuras de la política educativa. Sin embargo, hicimos un experimento, la desobediencia civil, ¿sí?, al DIAE, y con esa desobediencia civil frenamos la intención de medir a las instituciones con ese índice sintético de calidad. Pero ese experimento nos dejó una lección, y es que esa desobediencia civil no debe ser de un solo día, sino que tenemos que hacer desobediencia civil todos los días. Todos los días va a haber el gobierno el intento por posicionar su modelo educativo, y todos los días nosotros tenemos que levantar la bandera de lucha contra o por otro modelo educativo. Todos los días el gobierno va a insistir en su modelo de ejercicio sobre la profesión docente y de despedagogización y de instrumentalización de la práctica docente, y nosotros también todos los días tenemos que levantar banderas para reivindicar el factor sustancial de la profesión docente. Entonces ese es el contexto de la política. En ese contexto es que tenemos que entender las luchas que vivimos este año, ¿sí? O sea, las luchas tenían un monstruo al frente. Es una lucha, como dijo alguien, de David y Goliat, ¿sí? Pero una pedrada certera a Goliat, pues en este momento no nos va a tumbar el gigante del capitalismo, pero sí va a instalar condiciones de discusión para enfrentar ese modelo en algunos aspectos, y desde ahí seguir insistiendo en la lucha diaria contra todos los aspectos. Y ahí es donde me tengo que referir a los acuerdos de FECODE, ¿sí? Porque como el tema que nos convoca es la evaluación con carácter diagnóstico formativa, que es uno de esos acuerdos de FECODE, ¿sí? Entonces me voy a referir a los puntos 1 y 2 de esos acuerdos únicamente, no voy a hacer mención de los otros porque no nos competen. Esos 2 puntos, el punto 1 y 2, tenían, a ver, ¿por qué FECODE no puede pedir en el pliego de peticiones derogatoria el 1278? Pues porque estamos en un estado, estamos atrapados por esa normatividad, pero en esa normatividad había una queja permanente frente a la imposibilidad de ascender y ser reubicados en el escalafón por la prueba de competencias. En la negociación anterior se solicitaba pues mirar de nuevo los mecanismos de ascenso y reubicación, ¿sí? Pero entonces ahí aparecen varias dificultades. ¿Qué se logró en el punto 1? ¿Sí? En el punto 1 se lograron las siguientes cosas, ¿sí? Que habrá una nueva convocatoria para ascensos y reubicaciones en el escalafón, habrá una excepcionalidad en esa convocatoria, y se creará un momento para que todas las personas que no han podido ascender puedan ascender, ¿sí? Hubo una discusión que aquí que no analizamos en el calor del paro, ¿sí? Pero que hay que contextualizar. Cualquier logro o cualquier iniciativa sobre ascensos o reubicaciones en el escalafón tiene que modificar el decreto ley 1278. Sin embargo, el decreto ley 1278 es una norma de carácter general, ¿sí? Está inscrita en la lógica de despedagogización, de desprofesionalización, pero derrotarla totalmente implica hacer un trámite legislativo en el Congreso de la República.
O sea, no lo podemos derrotar, ni revocar, ni reformar. Una reforma parcial del 1278 necesita un trámite en el Congreso de la República. Revocarla y cambiarla por un estatuto único también necesita un trámite por el Congreso de la República. ¿Cuál era el problema específico de este momento? Sabemos que la lucha por el estatuto único de la profesión docente ya está pactada y existe una comisión tripartita, pero esa comisión tripartita funciona muy despacio, ¿sí? Entonces, como esa comisión tripartita funciona muy despacio, pues habría que buscar un mecanismo alternativo, momentáneo, transitorio, temporal, para generar condiciones que mejoren las posibilidades de los ascensos, las posibilidades para que los docentes puedan ascender en el escalafón, ¿sí? Entonces, esa posibilidad tocaba sin reformar el 1278, ni siquiera una reforma parcial, porque una reforma parcial del 1278 también debe ir al Congreso de la República. Esa reforma parcial tiene dos peligros. Uno, se demora más de un año, ¿sí? Necesita 2 periodos legislativos para que surja. Y 2, en ese periodo de año pues no va a haber ascensos ni reubicaciones, ¿sí? Y el segundo peligro bien grande es que los congresistas pueden modificar la propuesta que inicialmente se les presenta. Entonces uno, o sea, FECO de las organizaciones sindicales con otras personas aliadas pueden presentar un articulado de reforma 1278. Los congresistas tienen la potestad para que esa iniciativa social o legislativa sea modificada y entonces el resultado puede ser contraproducente, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, una solución rápida, teniendo en cuenta que ya estábamos en mayo, que no había convocatoria para ascensos y reubicaciones en el 1278, una solución rápida era buscar un mecanismo dentro de los mismos parámetros del 1278, ¿sí? O sea, sin modificar el 1278, sino con los mismos parámetros y los mismos requisitos. Entonces, por esa razón, no se podía plantear otro esquema de ascensos y de reubicaciones. El otro esquema para reformar toda la dinámica de la carrera docente hay que aplazarla para el estatuto único. O sea, no la vamos a archivar. Tenemos que pensar que en la lucha por el estatuto único de la profesión docente tenemos que ir pensando que los requisitos de formación, de experiencia, deben ser la base de la carrera docente. Pero en el contexto jurídico actual, esa lucha queda en el marco del estatuto docente. Había que buscar otra alternativa. Y la otra alternativa fue cambiar el carácter de la evaluación de competencias, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los requisitos del 1278 para ascensos? 1, el tiempo, ¿sí? La experiencia, la evaluación de 2, la evaluación de desempeño, 3, el título, pero el cuarto requisito que tiene el 1278 es la evaluación de competencias. La alternativa era modificar esa evaluación, sin romper esa estructura jurídica. Tenemos que convivir con ella, pero buscarle una salida al problema más urgente, que era que los docentes no pueden ascender, ¿cierto? Ese es el problema real y concreto. Los docentes no pueden ascender porque la evaluación de competencias está diseñada para que la gente no pueda ascender. Entonces se logró un avance en ese sentido. Primero, ¿sí? Primero, en el punto 1 se lograron esos 5 aspectos que se mencionan. El primero es que va a haber un nuevo proceso de reinscripción, de actualización en el escalafón. O sea, se va a generar una norma temporal para que los docentes puedan ascender. Eso es el primer punto del acuerdo, el acápite de ese punto 1. 2, dice el acuerdo que no va a haber más evaluación de competencias, que en su reemplazo habrá otro tipo de evaluación. Y ese tipo de evaluación es el aspecto que está ahí en el numeral 3, una evaluación diagnóstico-formativa, no de competencias, sino diagnóstico-formativa. ¿Por qué diagnóstico-formativa? Porque existe en la teoría académica de la pedagogía, desde hace muchos años,
existe la evaluación sumativa, ¿sí? Pero a contrapeso de la evaluación sumativa existe la evaluación formativa, y entonces había que hacer acopio de eso. 4, que se crea una instancia que es FECODE, el ministerio y las universidades para diseñar ese proceso. Y 5, que en ese punto quedó claro esto, que quienes no aprueben esta evaluación diagnóstico formativa recibirán un curso cuya certificación dará lugar al ascenso o reubicación. Eso quedó firmado por el gobierno y por FECODE en el punto 1. ¿Qué se firmó en el punto 2? Pasemos la diapositiva. En el punto 2 del acuerdo se aprobó lo siguiente, que en adelante la evaluación de competencias será reemplazada por la evaluación diagnóstico formativa. Se insiste en el mismo punto, ya no más evaluación de competencias, sino una evaluación formativa. Se crean, la misma comisión va a seguir trabajando esa evaluación diagnóstico formativa. Esa evaluación debe dar una retroalimentación al maestro, ¿sí? Al maestro y al Estado también, a la sociedad. Debe haber retroalimentación en los dos sentidos. Esa retroalimentación es un informe muy completo de qué está pasando en la práctica educativa y pedagógica, y qué debilidades, qué fortalezas, qué aspectos hay que transformar, qué aspectos hay que sostener y defender. Dice también en el punto 2 que esa evaluación se puede presentar, o sea, si una persona no la supera, se volverá a presentar, y en el punto 2 del acuerdo dice que se hará anualmente como mínimo, o sea, todos los años debe haber evaluación de estas, y al mismo tiempo dice que se podrán hacer varias convocatorias en un mismo año. Son dos acuerdos, 2 puntos del acuerdo. Hasta ahora se ha trabajado en el primer punto, solamente en el primero. Se está trabajando en el segundo, pero una vez se concluya el primero, se deberá seguir trabajando en el segundo. O sea, la comisión fue creada, pero tiene que seguir trabajando. En el punto 1 se va a focalizar en los maestros que nunca han ascendido. En el punto 2 se va a trabajar el resto de maestros, los que se presentan por primera vez porque apenas llevan 3 años en el ejercicio de la profesión docente, y los que ya han ascendido. Incluso en el punto 2, los que se presenten ahorita se pueden volver a presentar el próximo año. Siguiente. Bueno, entonces, después del paro, después del 7 de mayo, se inauguró esa comisión. Esa comisión ha trabajado desde mayo hasta hoy, hasta ayer. Ha trabajado intensamente, 6 horas al día en algunas ocasiones, 12 horas al día otras, porque no es fácil ese proceso de acuerdos. Hacemos la siguiente. ¿Sí? Sí. Y en esas dinámicas ha trabajado estos 3 meses, y va a seguir trabajando todo lo que queda de este año, y va a también tener que seguir trabajando el otro año, el primer semestre. ¿Qué hizo FECODE en esa comisión? ¿Qué hizo FECODE? Pues primero, un momentico atrás, así rápido. FECODE hizo un estudio de documentación, hicimos el Centro de Estudios hizo una recopilación de informes, de análisis, de estudios, de planteamientos académicos que se han hecho en el mundo sobre evaluación docente, mirando planteamientos que han hecho los organismos internacionales como la OCDE, como la PREAL, como la UNESCO, ¿sí? Pero también mirando propuestas alternativas como las que han hecho la Universidad Autónoma de México, las que ha hecho el Grupo de Pedagogías Críticas de Estados Unidos, las que ha hecho el Grupo de Pedagogías Críticas en Inglaterra y en Australia, y los procesos de confrontación que han habido en Chile y en Argentina. En Chile el Estado tiene una propuesta, pero los maestros tienen otra, y lo mismo hay en Argentina. Es más, en Argentina muchos libros han sido publicados por el propio sindicato de docentes para confrontar el modelo que el gobierno quería imponer, ¿sí? Pero el CETERA ha sido un
académico que ha estudiado el tema de la evaluación docente, que ha investigado y ha publicado en editoriales de reconocida fama internacional como Novedades Educativas los estudios que fueron hechos desde el sindicato con una posición gremial sobre el asunto de la evaluación docente. También hicimos unos seminarios internos, ¿sí? Hicimos unos seminarios con académicos y facultades de educación, pero aparte de esos seminarios con ellos, hicimos reuniones por separado con las universidades. Nos reunimos con Ascofades, nos reunimos con la Universidad Javeriana, con la Universidad Pedagógica, con la Universidad Distrital, o sea, hicimos varios encuentros con personas que están en ambos polos de la discusión, unos que están a favor del modelo que tenía el gobierno, otros que querían un modelo como el modelo de Japón, y también el grupo evaluándonos de la Universidad Pedagógica que quiere un modelo a favor del magisterio, de las bases sociales, de la pedagogía crítica y otras. Hicimos reuniones entre nosotros, elaboramos varias propuestas y ahí hay varios planos que hay que tener. Primero, la discusión entre nosotros mismos, es muy difícil, ¿sí? Pero discutimos internamente muchas propuestas sobre cómo debería ser esta evaluación, teniendo en cuenta pues que no podíamos reformar el 1278. Hicimos una propuesta de reforma al 1278, la tenemos escrita, pero no es conveniente ponerla sobre la palestra porque nos truncaría el proceso y los docentes no podrían ascender este año, ¿cierto? Entonces es mejor archivar esa propuesta, aunque nos demandó tiempo, sacrificio y esfuerzos, pero es mejor dejarla ahí y más bien proyectarla hacia el Estatuto Único de la Profesión Docente. Y aparte de los debates y del proceso interno, tuvimos que ir a la mesa de discusión con el gobierno, ¿sí? A la mesa de discusión donde está el gobierno y donde están las universidades, ¿sí? Y entonces allá eran otras discusiones también sobre lo mismo. Entonces es un trabajo de unas dimensiones que muchas veces no comprendemos ni nosotros mismos, y eso que estamos ahí metidos. Es un trabajo desgastante, exhaustivo, que ha demandado tiempo, pero que estamos ahí y que tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos que seguirlo haciendo porque estamos en una pugna constante, ¿sí? Se han logrado cosas que vamos a mostrar que se han logrado, pero esas cosas que se han logrado hay que ver cómo se sostienen y también cómo se avanza más a partir de esos logros que se han obtenido, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Se inauguró el proceso. Entonces el primer acuerdo después del proceso es que hay un decreto. El decreto está en la página web de FECODE, está en la página web del ministerio, pero pues estamos esperando pues la firma. Una vez sea firmado ese decreto, va a salir la convocatoria. En menos de una semana después de la firma del decreto debe salir la convocatoria y el cronograma del proceso. ¿Qué legaliza este decreto? La parte operativa de la evaluación diagnóstico-formativa, la parte operativa. Pero ¿qué logramos avanzar en ese decreto? ¿Sí? Primero, pues que este decreto va a ser transitorio. No reforma ni el 1278 ni reforma el 2715. Para el segundo punto de los acuerdos hay que reformar el 2715. Entonces la parte jurídica es más difícil. Además, en el 2715 hay un artículo que hay que defender. Es el artículo que permite a que los docentes que han alcanzado un nivel, al hacer ascenso, se les mantenga el nivel que ya tenían en el grado anterior. Entonces eso hay que conservarlo. Ese punto, ese 2715 es bueno y hay que conservarlo. Pero sí hay que modificar cosas del 2715. Entonces esa discusión jurídica va a ser mucho más difícil que esta, pero estamos en esa. O sea, apenas terminemos el cronograma de implementación de esto, empieza esa discusión, ¿sí? O sea que los docentes que no van a poder participar de esta convocatoria, van a poder participar en la siguiente, que va a ser antes de junio del próximo año. O sea, tenemos de aquí a marzo para definir los criterios jurídicos y procedimentales, y de marzo a junio para que se haga la convocatoria y se haga el proceso de ascensos y de reubicación, ¿sí? Entonces no nos hemos olvidado de eso. Hay quienes se dan cuenta de que la primera etapa, como hacemos énfasis en los que no han podido ascender, que nos olvidamos del resto. No nos hemos olvidado del resto. Estamos trabajando en todo
conjunto, sino que no podemos hacerlo todo el tiempo. Quisiéramos, pero no podemos, humanamente no es posible. Bueno, ¿qué más dice en ese decreto? Pues que es para esa población, para los que no han logrado ascenso, ¿sí? Y también dice el decreto que la evaluación va a tener el carácter diagnóstico formativo, que ahí se ha avanzado en eso, se pudiera lograr más en lo que es la palabra formativa, pero sabemos que el gobierno no deja, pero tenemos que seguirla peleando y la tenemos que ganar en el terreno también. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué dice en el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación define una población, que es la población de los que no han pasado antes. Eso no nos exonera de decir que los que ya han pasado, los que ya pasaron la prueba, ya han ascendido una o dos o tres veces, si han pasado, pues no entran en esta prueba, pero eso no quiere decir que se olviden, lo insisto, lo reitero. Los que ya han sido reubicados serán producto de otro proceso de discusión y de elaboración de otro decreto por parte de la comisión. No están en este decreto, pero saldrán en el decreto viene y son del punto 2 de los acuerdos. Siguiente. ¿Qué características define el decreto? Son 3 características que se deben respetar y que le ponen límites a las pretensiones del gobierno. Acuérdense que está en discusión el modelo de profesión docente, está en discusión el modelo. Para ellos quieren una evaluación, control para el docente como operario, como instrumento. Nosotros aquí hemos logrado posicionar una idea un poco distinta, que no la han aceptado de todos los que participan del gobierno en esta mesa. Ellos llegan, han aceptado cosas, pero llegan insistiendo y buscando cómo retroceder, y cada reunión llegan a replantear cosas, ¿sí? A replantear cosas ya aprobadas para ver si es posible que ellos recuperen el terreno que han perdido en esa concepción de maestro, ¿sí? No lo hemos ganado, nosotros tenemos que ganar más, pero posicionar esto, legitimarlo, darle validez, lograr realizar este proceso va a ser un paso adelante en esa lucha, ¿sí? Por eso hay que empezar a luchar contra las prevenciones, ¿sí? Contra las prevenciones, para que esas prevenciones nos permitan avanzar, o si no vamos a darle oportunidad al gobierno y a abrir un terreno para que ellos vuelvan a recuperar lo que han perdido. ¿Qué características se establecieron? Uno es de carácter diagnóstico formativa, y eso tiene unas implicaciones. Diagnóstico es que lee la realidad. No vamos a aceptar el concepto técnico de que diagnóstico es medición. Eso ya está discutido en la mesa. Diagnóstico no es medición porque desafortunadamente, aunque la Asamblea Federal de FECODE propuso el término hace 4 años, en la Asamblea Federal de FECODE propuso el término de diagnóstico formativa como parte del Estatuto Único de la Profesión Docente, pues hoy el término ha sido manipulado y ha sido utilizado con corte técnico, pero nosotros sabemos que aparte de esa acepción de corte técnico también tiene una acepción de corte cualitativo, y que diagnóstico es una apertura a procesos de lectura de la realidad. Entonces en esa discusión estamos. ¿Y formativa qué quiere decir? Hay un campo de la pedagogía que se llama así, de evaluación formativa. ¿Qué quiere decir formativa? Que la evaluación es para aprender, que la evaluación genera aprendizajes, o sea, la evaluación es un proceso que busca información, recopila información, y esa información sirve como base para construir conocimiento, y ese conocimiento nos da lecciones, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama evaluación formativa en el campo de la pedagogía, una evaluación como recurso para aprender, que le sirve para que el estudiante aprenda, el evaluado aprenda, pero también para que el evaluador aprenda. No solamente aprende el evaluado, sino el evaluador debe aprender. Entonces esa denominación es un avance en ese proceso. 2, ¿qué características se acordó? Que valorará la práctica educativa, pedagógica, didáctica y de aula, ¿sí? O sea, no se va a evaluar por competencias, se debe evaluar es la práctica del docente, o sea, lo que el docente hace, ¿sí? Eso también es una ganancia, ¿sí? Una ganancia en el sentido de que antes
dependíamos de un factor externo que no conocíamos, que es las competencias, de una mirada externa sobre lo que hacíamos. Ahora es una mirada interna, ¿sí? 3. La aprobación de esta evaluación permitirá el ascenso y la reubicación, y esta es otra ganancia bien importante. Aquí esta evaluación la van a aprobar más personas que la que aprobaban la de competencias. La que aprobaban las competencias era un pequeño porcentaje. Aquí los mecanismos, al ser formativa, al ser sobre la práctica educativa y pedagógica, se generan posibilidades para que sean más personas las que la aprueben, ¿sí? Bueno, y entonces estamos creando aquí condiciones para que haya más ascensos. Más ascensos, no pueden ascender solamente el 19%, el 13% como venía ocurriendo, el 19%, el 20%. Tenemos que lograr que el 80, 90% empiecen a ascender. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hay unos requisitos, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente. Son los mismos requisitos del 1278, lo único es que cambia la ESA. El decreto da facultades y organiza las responsabilidades para la ejecución, todo el procedimiento para esto. Pasemos a la siguiente, porque no. Ahora viene un aspecto importante. La evaluación de competencias cumplía un propósito económico, ¿cierto? Estaba diseñada desde la racionalidad del gasto fiscal. Aquí en este decreto, ¿sí?, se creó este decreto ya fue negociado, esta parte, este artículo ya fue negociado con el Ministerio de Hacienda y se crean facultades para que las entidades territoriales que no tengan recursos económicos para pagar los ascensos hagan una adición, de acuerdo a los ascensos que logren los docentes, hagan una adición presupuestal, que la soliciten al Ministerio de Hacienda y que la pidan para la próxima vigencia fiscal. Entonces, por ejemplo, alguna entidad territorial no tiene recursos para pagar los ascensos este año. ¿Qué debe hacer? Decir cuántos docentes ascendieron, no les podrá pagar este año, debe pedir a Hacienda los recursos adicionales que se generaron en el paro, ¿sí? Porque en el paro se aprobó que habrán recursos adicionales para educación, recortándole al Sistema General de Participaciones en saneamiento básico, ¿sí? O sea, el Sistema General de Participaciones tiene recursos para educación, para saneamiento básico, para salud y para otros propósitos. Entonces, en saneamiento básico y otros propósitos habrán recortes, y esos recortes van para pagar los acuerdos logrados del paro, ¿sí? Porque la primera limitación de la negociación era esa, no hay plata, pero se acordó que se va a sacar plata de saneamiento básico, se va a sacar plata de otros propósitos y se va a poner esa plata en educación. Entonces las entidades territoriales, en virtud de ese pacto, las entidades territoriales que no tengan para pagar los ascensos deberán, una vez sepan cuántos docentes han ascendido, proyectar para que esos recursos le entren el próximo año, y el próximo año pagará retroactivamente a los docentes que hayan ascendido, ¿sí? O sea, si en el 2016 la entidad territorial no dispuso recursos para pagar ascensos y reubicaciones, en el 2017 deberá, desde el 2016 debe pedir a Hacienda la adición presupuestal y en el 2017 reconocer esos ascensos. Este punto del acuerdo del decreto es bien importante, porque es que la evaluación de competencias estaba hecha, era por problemas de plata, y aquí estos problemas de plata se creó un soporte financiero para que esos problemas de plata no se sigan presentando. Bien, pasemos al siguiente. Bueno, el otro punto del acuerdo: los que no aprueben la prueba, ¿sí?, los que no superen la evaluación diagnóstico formativa, irán a unos cursos, y con la certificación del curso serán ascendidos. ¿Quiénes van a definir cómo van a ser los cursos? La comisión que hay, Ministerio, Universidades, FECODE. Esos son quienes van a definir los cursos. Pero pues la dinámica y toda la explicación de esos cursos la vamos a hacer después de que la prueba esté en marcha, porque no nos ha quedado tiempo para diseñar eso. Pero sí va a haber esos cursos
Se ha definido que sean universidades públicas preferencialmente, ¿sí? Instituciones de educación superior. ¿Por qué está bravo el señor Julián de Subiría? Pues porque está bravo, porque estos cursos no los puede dictar el Instituto Merani, van a ser universidades, ¿sí? Y porque él, en lugar de una evaluación diagnóstico formativa, él quería pues seguir dictando cursos para la evaluación de competencias. 16 horas seguidas, unas jornadas. Bueno, se hizo una mecánica ahí porque no se avanzaba mucho. Entonces, ¿qué logramos en ese documento? Vamos a pasarlas como rápido porque nos falta bastante. Ese documento define principios, criterios, instrumentos y estamos trabajando en la administración del proceso, en la implementación. O sea, no todo está resuelto, aunque ya va a salir el decreto. En 15 días tenemos el reto de que en una semana, perdón, en 15 días, eso fue hace 8 días, en una semana tenemos que terminar las partes que faltan discutir para que la convocatoria se haga muy pronto, que necesitamos que a final de septiembre ya esté el proceso implementándose, ¿sí? Y tenemos octubre para aplicar el proceso y noviembre para mirar los primeros resultados y empezar a proyectar los cursos de formación que serían ya en el próximo, antes del primer trimestre del próximo año. Todo ese cronograma está en revisión, ¿sí? Pero se está trabajando intensamente eso. Ayer estuvimos reunidos, mañana siguen las reuniones con ellos, mañana y el viernes, hasta que avancemos las metas que tenemos. Siguiente diapositiva. ¿Qué consideraciones? Pues primero, ¿qué consideraciones tienen? Bueno, pues es una oportunidad para la formación, ¿sí? Segundo, debe ser contextualizada. Esta evaluación no podrá ser al margen de lo que vivimos, tiene que reconocer lo que vivimos. 3, son oportunidad para que los maestros defiendan su profesión desde lo que hacen. Y 4, tiene que haber retroalimentación. Pasemos a la siguiente, ¿sí? Entonces, ahora, el preámbulo de este documento nos pone la evaluación. Esta evaluación tiene que tener una naturaleza pedagógica, no la naturaleza de competencias y de medición que había en la anterior. Tiene que valorar la profesión docente, debe estar contextualizada y debe incidir en el sistema de formación de docentes. Hasta ahora esa discusión duró bastante para lograr a esos planteamientos. Pasemos a la otra. Se definieron unos principios, ¿sí? Es muy importante, estos principios nos permitieron posicionar, ustedes los pueden leer en los documentos, ¿sí? Estos principios nos permiten posicionar el enfoque de la evaluación, ¿sí? El enfoque. El primer principio se llama diagnóstico formativo, que es lo que les decía, que sea una lectura de la realidad y que aparte de eso ayude a formar. Debe dar lecciones para el maestro, lecciones para la entidad territorial, para la institución educativa y para el Estado. Cualitativa, aunque va a implementarse en una metodología mixta, el carácter más preponderante de esta metodología debe ser el carácter cualitativo. Entonces debe haber un componente que describa la práctica del maestro, que la analiza, y los evaluadores tendrán que escribir un informe conceptual, teórico y descriptivo que le servirá al maestro para reflexionar sobre su práctica. De contexto y reflexión. De contexto, pues que miren qué condiciones trabajamos, que no se haga al margen de las realidades que vivimos, que se miren esas dificultades y que en esas dificultades se valora. De reflexión, pues porque nos ayuda a todos a tomar distancia frente a lo que hacemos y a asumir una posición. De validez y con integralidad, pues que esté construida científicamente, ¿sí? Que la metodología cualitativa y su combinación mixta con lo cuantitativo esté basado en criterios académicos y tenga rigor. De aula, pues que haya una unidad de análisis que es el trabajo del maestro. Transparente, que todo se debe conocer, o sea, toda la evaluación debe ser conocida previamente, todos los mecanismos, los criterios, los instrumentos del proceso deben ser conocidos, pero pues para eso hay que informarnos de las fuentes oficiales, ¿no? Democrática,
que se reconozcan los derechos del educador y se respeten esos derechos y que haya condiciones de reconocer a los educadores con la misma oportunidad e igualdad de participar en ese proceso. Con autonomía escolar, esta evaluación, al contrario de la evaluación de competencias, esta evaluación debe respetar la autonomía escolar. O sea, los evaluadores no pueden juzgar desde su percepción o desde su modelo pedagógico, no, deben respetar y valorar la propuesta pedagógica del maestro que tenga en relación con su PEI. Debe ser también respetuosa de la libertad de cátedra y debe ser respetuosa del pluralismo pedagógico. Pero pasemos, vamos a saltarnos toda la parte de principios que está ahí en la diapositiva, aquí el de formativo, la siguiente, también de formativo, que significa el del enfoque cualitativo, ¿sí? ¿Qué implica lo cualitativo? Está ahí descrito en el documento. ¿Qué implica de contexto y reflexión? También está escrito en el contexto. ¿Qué significa validez e integralidad? Este punto fue bien difícil porque ellos querían una prueba netamente estadística y nosotros logramos que se valore el proceso del maestro, que se mire el proceso y no que se mida el proceso, es diferente, y que se analice el rol del docente de aula, que tenga esa unidad de análisis, que es el trabajo del maestro en su vida cotidiana, que sea transparente, que se publiquen las cosas con tiempo, y democrática, ya lo mencioné, con que reconozca derechos, autonomía, que responda a, respete lo que hacemos los maestros en relación con el PEI, de libertad de cátedra, pues que respete también las posturas personales del maestro, y de pluralismo pedagógico, que no debe ser desde un solo modelo pedagógico, sino que debe reconocer la diversidad de posturas pedagógicas que existen en el maestro. Por ahora se acordaron unos instrumentos: un video, una autoevaluación, una apreciación de estudiantes y el promedio del desempeño. Estos 4 puntos aquí, sí. El video, pues ahorita vamos a hablar de las características del video. Se aprobó, pues hubo una discusión muy intensa, pero pongámonos nosotros en la práctica del maestro. ¿Qué es mejor, hacer un video o presentar una prueba escrita? ¿Y qué es mejor, hacer un video o tener 2 o 3 jueces ahí mirando lo que uno hace? ¿Sí? ¿Qué es más intimidante, cierto? Entonces había muchas otras posibilidades, pero ya en el pacto que se hizo, ¿sí?, se había acordado que hubiera un video. El video puede ser instrumento para el control del maestro si el maestro lo permite, pero el video, lo importante no es el video, lo importante es el contenido y la forma como lo haga, ¿sí? Y nosotros hemos luchado porque ese video refleje la postura del maestro, se haga con libertad, se haga bajo la tutela del maestro, no bajo la dirección de parámetros externos, ¿sí? Y se haga también con confianza del maestro en su trabajo. Bueno, ese es un tema ahí que está ahí, pero ese instrumento se aprobó. Nosotros insistimos pues en la autoevaluación, o sea, un momento de reflexión del maestro. Se está diseñando el proceso, pero nosotros insistimos que la autoevaluación, incluso le propusimos al gobierno muchas veces que la autoevaluación tuviera más peso que todo lo demás. Esa pelea fue muy difícil, pero para la segunda etapa tenemos que, con los resultados de este proceso, tenemos que justificar el segundo proceso, ¿sí?, de darle más peso a la autoevaluación. Y yo le insistí mucho al gobierno en esa asesoría, porque nosotros como SEID somos asesores de FECODE, le insistimos al gobierno, a las distintas instancias, que la reflexión del maestro sobre su propio trabajo es lo más formativo, es lo que más contribuye a transformar lo que hacemos, es lo que nos permite pensarnos a nosotros mismos, mirar nuestras potencias, pero también mirar las posibilidades de las cosas que tenemos que transformar. Apreciación de estudiantes se va a hacer mediante una encuesta de percepción. No va a ser con las categorías de la pedagogía, porque los estudiantes no van a ser expertos en pedagogía, pero sí hay unas cosas sobre esas categorías que se le pueden preguntar a los estudiantes. También fue un punto de discusión. Nosotros decíamos que no. El gobierno quería una cosa que llama evaluación de 360 grados, que es donde todos miran al maestro, y
esa la logramos derrotar, esa evaluación de 360 grados, y frente a esa propuesta pues tocó finalmente aceptar que quedara el punto de vista de los estudiantes. Y un promedio del desempeño. ¿Por qué el promedio del desempeño y en qué consiste? Primero, ¿en qué consiste? Que se van a tomar las dos últimas evaluaciones de desempeño. ¿Cuáles son las dos últimas para los docentes que van a ser evaluados en esta etapa? Las del 2013 y las del 2014. Se cogen esas dos evaluaciones, se suman, se dividen por dos y ese promedio se le hace la homologación y ese punto va a ir a sumar ahí. ¿Por qué finalmente se aceptó? Porque el gobierno, en lugar de esta evaluación de desempeño, quería una evaluación de directivos docentes, que los directivos docentes hicieran una evaluación al docente. Nosotros, sabiendo cómo están las cosas en los colegios, pues dijimos, no, pues es mejor la evaluación de desempeño que ya pasó, ¿cierto? O sea, ya ocurrió, ya terminó, ya está archivada. Mejor sacar ese puntaje a exponer al maestro a una nueva evaluación de los directivos docentes. Entonces, o sea, era una de esas dos o la que el gobierno quisiera. Nosotros no podemos seguir donde el gobierno nos dé la oportunidad de que es lo que ellos quieran, no podemos jugarlas. Hay que buscar, si sea, una salida intermedia. Y la salida intermedia puede posicionar la evaluación de desempeño, teniendo en cuenta que este proceso hasta ahora va a ser transitorio y que hay que pensar ya en una estrategia para las evaluaciones futuras, ¿cierto? Porque esto, mientras que logramos el estatuto único de la profesión docente. Siguiente punto. Ponderación. Esas cuatro cosas van a tener un valor de 100 puntos cada una, pero esa medida se va a reflejar en un porcentaje. El porcentaje mayoritario quedó en el video. Insistimos mucho, tratamos de plantear alternativas, insistimos en subirle a la autoevaluación, pero quedó el mayor peso en el video, ¿sí? Este punto va a ser el acicate de lucha para la siguiente etapa. Nosotros estos porcentajes los tenemos, por ahora se van a aplicar a este proceso para los que no han ascendido, pero para el proceso que viene, de los que ya han ascendido y de los que van a ascender por primera vez, tenemos que volver a pelear esta ponderación, ¿sí? Y eso dependerá del apoyo que este proceso tenga. Entonces, esos son los porcentajes. Pasemos a la siguiente. Se aprobó un criterio, bueno, cambia la ponderación para los docentes de preescolar a tercero de primaria. Ellos no van a tener encuesta a estudiantes, y entonces ellos van a tener 12.5% en la autoevaluación y 7.5% en el promedio del desempeño, ¿sí? Pues obviamente porque uno sabe que el estudiante de preescolar a tercero de primaria no es fácilmente encuestable. Siguiente punto, gracias. Se aprobó una cosa que para el video, esto va a aplicar únicamente para el video, se llama principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste? Que se va a coger el puntaje máximo, o sea, todos los evaluadores de videos le van a asignar finalmente un puntaje al video, ¿sí? Ese puntaje que se le dé al video, se va a escoger el mayor puntaje que saquen las personas en el video y se le va a dar una equivalencia de 100 puntos, ¿sí? Por ejemplo, si una persona saca 92 puntos en el video, la diferencia con 100 puntos son 8 puntos. Entonces a esa persona se le van a sumar esos 8 puntos y se le va a poner 100 puntos. Pero esa diferencia no se le suma solamente al primero, sino a toda la población, a todos. Entonces el que sacó 42 puntos se le sube a 50, el que sacó 52 puntos se le sube a 60. En este ejemplo, si el mayor puntaje fuera 85, si alguien sacó 85, el mayor puntaje fue 85, la diferencia es 15, entonces a toda la población se le deben sumar 15 puntos. Eso se hará para los que saquen más de 30 puntos. Los que saquen de 30 puntos hacia abajo no se van a beneficiar de este principio. Pero nosotros tenemos la expectativa de que todo el mundo saque
mínimo 65 puntos para que empiece a darle valor a ese video, ¿cierto? Y buscar, si alguien saca 100 puntos, pues se tira al principio. ¿Sí? Bueno, ahora, el siguiente aspecto, ya nos quedan solo 10 minuticos. Bueno, los criterios y los componentes a evaluar. En esto ya el gobierno quedó amarrado, ¿sí? Nosotros definimos unos criterios. FECODE propuso 3 criterios, el de contexto, el de reflexión y de praxis. Nos tocó ceder fuertemente en el de planeación. El de contexto no quedó como FECODE lo estaba proponiendo, hubo que hacer ahí cambios. El de reflexión, el gobierno insistió y quedó una cosa mixta entre lo que ellos planteaban y lo que nosotros planteábamos. Quedó de praxis y tocó aceptar algo sobre ambiente de aula. Esa fue la negociación. El video debe contener estos 4 puntos. El video debe reflejar esas situaciones, esos 4 criterios. Ahora, estos criterios, pasemos a la siguiente. Esos criterios se van a evaluar. Se creó esta matriz que está en el documento, ¿sí? Que está en el documento para que ustedes la vean. Pero ¿cómo está organizada esta matriz? Está organizada por criterios. Veamos el criterio primero. El criterio primero tiene 2 componentes. El criterio se llama contexto. Tiene 2 componentes, contexto social y contexto institucional. El segundo criterio, la siguiente. El segundo criterio también tiene 2 componentes. El criterio se llama reflexión y planeación y tiene 2 componentes, propósitos, o sea, ¿para qué enseño? ¿Sí? Y la propuesta pedagógica del maestro. Eso, o sea, ahí se tiene que mirar qué propósitos, qué intenciones, qué objetivos trazo yo en la propuesta y cómo construyo la propuesta. El tercero, la siguiente. El tercer punto, praxis pedagógica. La dividimos en 2 componentes, interacción pedagógica y procesos didácticos. Interacción pedagógica para darle un lugar a la comunicación y procesos didácticos es las estrategias, los recursos, la puesta de mecanismos y estrategias para la dinámica del aula. Y el cuarto, ambiente en el aula, que tiene 2 componentes, relaciones docente-estudiantes y el componente de dinámicas. Aquí hubo cambios. El gobierno quería un video donde el profesor trabajara con un cronómetro y creo que eso lo están publicando por las redes, o sea que la pelea va a seguirse dando, ¿sí? Entonces ellos pensaban pues que la clase es un desarrollo que puede ser medido con un cronómetro y entonces no, nosotros decimos que no, o sea, la rigidez del cronómetro no. Existe una estructura de clase. Existen unas dinámicas de clase, existen unos momentos de clase, pero esa estructura, esa dinámica, esos momentos dependen del profesor, no del cronómetro. Ahora, están los criterios, están los componentes y están unos aspectos a evaluar. Esos son los aspectos que deben contener todos los 4 elementos, o sea, el video, la autorreflexión o autoevaluación y la encuesta estudiante se debe hacer sobre esos aspectos. Todos esos aspectos dependen del maestro, ¿sí? Logramos que se reconozca en qué condiciones trabaja, ¿sí? O sea, el evaluador tiene que analizar las dificultades que tiene el maestro en su trabajo y no como ocurría en la evaluación de competencias, que esas dificultades se valoraban como inexistentes, no existían y el docente tenía que responder la prueba de competencias sin mirar esas situaciones de contexto. Ahí en la diapositiva y en el documento que está en la página web de FECODE están esos aspectos escritos, están ubicados, están publicados para que los vayamos estudiando y para que vayamos mirando que esos aspectos son un enfoque diferente al enfoque de competencias, que dependen directamente de nuestro trabajo y que en esa medida nos dan oportunidades para superar la prueba. Pasemos a la siguiente. Lo mismo, ahí están los aspectos que tienen que ver con los contenidos de la clase, con las dinámicas, con las estrategias, con los procesos didácticos, con los recursos didácticos, ¿sí? Con esas situaciones. Entonces, finalmente, lo que hay que
el corazón de esta prueba está en esa matriz, que está publicada en internet, ¿sí? Que también aquí el sindicato ya tiene copias del documento que está aprobado, ¿sí? Y esta matriz es la que nos dice qué se evalúa, cómo se evalúa. Dos aclaraciones más. Pasemos a la siguiente diapositiva, gracias. La siguiente, eso. El video, se crean dos posibilidades. Una, que se haga una autograbación, o sea, que el maestro por sí, con sus propios medios y recursos, monta el video. Otra, que le pida al ministerio un camarógrafo profesional, ¿sí? Cada quien es libre de escoger una de esas dos oportunidades. Ahora, si un maestro escoge hacer la grabación, puede grabar hoy una clase, mañana otra, y escoger la que más le parezca, ¿sí? Entonces hay esas oportunidades, ¿sí? Si le pide al ministerio que le mande el camarógrafo, no va a tener sino una sola oportunidad. La siguiente. Ese video pues debe tener unas condiciones técnicas. En la propuesta original el gobierno no pedía unas condiciones técnicas imposibles, que fuera con cámara de alta definición, no. Aquí se logró que sea un video que muestre al profesor, muestre a los alumnos, que tenga una reflexión, es importante. O sea, el video no va a ser todo sobre la clase, debe haber una introducción, ¿sí? El gobierno quiere que sea un periodo fijo, eso lo estamos discutiendo todavía. Eso va a salir en 8 días. El gobierno propone que sea de un tiempo fijo. Nosotros ponemos que sea flexible en el tiempo. Que la introducción puede ser de 3 minutos o de 5 minutos según la libertad del maestro. El gobierno dice que sea solo de 3, para que eso tiene la intención de que en ese proceso de introducción el maestro va a decir, vea, es que tengo 60 estudiantes, mis estudiantes son desplazados. Sí, 2 minutos. Entonces hay que precisar, pues, o sea, eso se está precisando. Nosotros queremos que sea flexible, que sea un video entre 30 y 45, que haya un momento donde el maestro muestre su trabajo, luego un registro de clase y finalmente unas conclusiones, donde el maestro vuelve y argumenta y defiende su propuesta pedagógica. Los pares serán escogidos del sector público, ¿sí? Los pares, y la misión de los pares no es ir a observar clases, no, solamente van a analizar el video. ¿Cómo lo van a analizar? Con la matriz, no se pueden salir de esa matriz que les mostré. O sea, ellos deben analizar el video con esos criterios y van a recibir un curso de capacitación para ese análisis del video. Ese curso de capacitación va a ser supervisado por FECODE y los sindicatos regionales. También vamos a proponer que nosotros mismos nos postulemos, o sea, aquí la gente de los sindicatos, los que no vayan a ser evaluados, que sean del 1278, del 2177, que se postulen como pares, porque los pares deben ser del mismo nivel, de la misma área y del mismo cargo. O sea, un par de sociales debe evaluar, un profesor de sociales debe ser evaluado por alguien de sociales, un profesor de preescolar debe ser evaluado por alguien de preescolar, del mismo nivel. Un profesor de educación media debe ser evaluado por alguien de educación media. Los pares miran únicamente el video, no se van a meter a las clases, no van a intimidar a nadie. Entonces nosotros quisiéramos más, nosotros queríamos que esta evaluación fuera un diálogo pedagógico, que avanzara en esa estructura profunda de lo que significa la formación, que no tuviera sanción para el maestro. Estamos en ese camino y creo que estamos dando un paso acertado. Estamos disputando una política enorme, grande, inconmensurable, y esto que hagamos acá es una pequeña herida frente a esa política, pero esa pequeña herida es un gran paso en el posicionamiento del maestro con identidad, con otro sentido y con algo fundamental, el rescate pedagógico del maestro que estaba siendo desterrado por la evaluación de competencias. Muchas gracias. Lo de directivos docentes